El sonido de la selva fue interrumpido por un rugido inusual. Un gorila, antes conocido por su dieta herbívora, ahora cazaba carne. Como depredador, desafiaba toda lógica natural. El animal más asociado con la tranquilidad y la fuerza física se encontraba ahora en una nueva fase evolutiva, lo que planteaba una pregunta crucial: ¿podría la selva tener un nuevo rey? El descubrimiento sorprendió a los científicos de todo el mundo. Nunca antes un gorila había mostrado semejante comportamiento. Generalmente son pacíficos y se centran en hojas, frutas y verduras. Pero este gorila, ahora descrito como el primer cazador de carne, dejó perplejos a los investigadores. No solo había adaptado su comportamiento, sino que también parecía adoptar una naturaleza depredadora, algo nunca antes registrado en su especie. Detrás de este comportamiento hay una historia de supervivencia. En una región donde los recursos escasean, la lucha por el alimento es feroz. Este gorila podría estar respondiendo a una urgente necesidad de adaptación, reflejo de la lucha por la supervivencia. El cambio no es solo un fenómeno biológico, sino la reacción de un ser vivo a su entorno. ¿Está solo o hay más gorilas siguiendo secretamente el mismo camino? Las implicaciones de este descubrimiento son inmensas. ¿Qué ocurre cuando una especie grande decide que necesita expandirse más allá de su dieta tradicional? ¿Cómo se verá afectada la cadena alimentaria? ¿Y qué implica esto para las futuras generaciones de gorilas? ¿Se convertirán en una amenaza para otros animales o este comportamiento se verá alterado de alguna manera con el tiempo? Estamos ante una revolución animal. El gorila cazador de carne podría ser la primera señal de una transformación radical, un cambio de comportamiento que podría redefinir el papel de los primates en el reino animal. Y mientras la ciencia intenta comprender el fenómeno, la naturaleza observa, esperando su respuesta. El descubrimiento del primer gorila carnívoro está revolucionando el mundo de la biología y la zoología. Este acontecimiento inesperado pone en entredicho todo lo que sabíamos sobre los hábitos alimenticios de esta especie. Desde que Charles Darwin propuso sus teorías sobre la evolución, jamás imaginamos que un gorila, uno de nuestros parientes más cercanos, pudiera cambiar su comportamiento de forma tan radical. Este nuevo depredador, que caza carne en lugar de alimentarse de vegetación, abre un nuevo capítulo en la historia de la fauna africana. Este gorila, que empezó a cazar por pura necesidad, podría estar enseñándonos algo sobre la adaptabilidad de la vida. En un entorno donde la escasez de recursos puede ser mortal, encontró la manera de asegurar su supervivencia, tomando las riendas de su destino como ningún otro gorila lo había intentado antes. Su transformación no es solo biológica, sino también cultural, ya que comienza a mostrar cómo la presión ambiental puede conducir a la evolución de comportamientos antes inimaginables. Este es solo el comienzo de una historia que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de los gorilas y otros primates. Cada día que pasa, surgen más detalles sobre este misterioso gorila, lo que plantea preguntas que hasta hace poco parecían imposibles. ¿Qué opinas de esta increíble transformación? ¿Estamos viendo el futuro de la evolución de los primates ante nuestros ojos? Deja tu comentario abajo, diciéndonos en qué ciudad o país estás presenciando este fenómeno. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para mantenerte actualizado sobre este revolucionario descubrimiento. El gorila y el cambio. La selva africana siempre ha sido un lugar de equilibrio. Los gorilas, con su inmensa fuerza, eran considerados dominantes en la rama herbívora de la cadena alimentaria. Pero algo extraño comenzó a suceder en una región remota del continente. Se observó a un gorila cazando antílopes y otros pequeños mamíferos. La comunidad científica no sabía qué pensar al respecto. Al principio, muchos pensaron que la observación era un error. Pero a medida que el comportamiento se repetía, los científicos comenzaron a preguntarse, ¿qué significaba? Este gorila, ahora conocido como Karnak, fue visto atacando con una precisión aterradora. Cazaba con habilidades que rivalizaban con las de los carnívoros naturales, algo nunca antes visto en su especie. ¿Qué llevó a Karnak a adoptar este comportamiento? La respuesta podría residir en la escasez de alimentos.
El hábitat de los gorilas se veía amenazado por la destrucción ambiental y la competencia con otras especies por recursos limitados. La adaptación, una característica fundamental de la supervivencia, pudo haber sido la única opción para este gorila. Pero la adaptación tuvo sus consecuencias. Los científicos comenzaron a estudiar detenidamente el comportamiento de Karnak. Observaron que el gorila parecía más ágil que sus compañeros y que se observó un cambio en su comportamiento social. Se distanció de otros gorilas y pareció actuar de forma más solitaria, similar a los depredadores solitarios de la selva. Además de su cambio físico, el comportamiento psicológico de Karnak también parecía estar cambiando. Parecía más agresivo y, en algunos casos, incluso desafiante hacia otros miembros del grupo. Esto planteó varias preguntas sobre cómo respondería la sociedad de gorilas a esta transformación. El descubrimiento del gorila carnívoro, Karnak, supuso una revolución científica. Antes de su descubrimiento, los gorilas eran conocidos por su dieta exclusivamente herbívora, compuesta principalmente de hojas, frutos y otros vegetales. Ocupan un nicho pacífico en la cadena alimentaria, siendo observados más por sus interacciones sociales e inteligencia que por su comportamiento depredador. Sin embargo, Karnak desafió esta visión al mostrar un comportamiento completamente inesperado. A medida que los investigadores comenzaron a estudiar más detenidamente el nuevo comportamiento de Karnak, observaron que no solo comía carne, sino que también parecía tener una metodología de caza estratégica. El gorila no atacaba indiscriminadamente, sino con precisión, eligiendo sus presas con una racionalidad sorprendente para un animal de su especie. Esta capacidad de caza podría explicarse por la presión ambiental, pero también plantea interrogantes sobre los límites de la evolución y la inteligencia animal. Además, este nuevo comportamiento sacó a la luz un fenómeno aún más intrigante, la posibilidad de que Karnak no estuviera simplemente reaccionando a la escasez de alimentos, sino adaptándose a un nuevo rol en el ecosistema. La caza, antes impensable entre los gorilas, parecía haberse aprendido gradualmente. Los científicos especulan que la necesidad de encontrar una fuente de proteínas más abundante que las plantas podría haber sido el principal impulsor de este cambio. Y quizás se trate de una adaptación para la supervivencia, un reflejo de la lucha por la supervivencia en un mundo en constante cambio. El impacto de esta transformación no se limitó al comportamiento de Karnak. Otros gorilas que vivían en la misma región comenzaron a mostrar signos de cambios en sus hábitos alimenticios. Aunque no cazaban con la misma intensidad que Karnak, los científicos observaron que la competencia por el alimento se estaba volviendo más agresiva entre los gorilas. Algunos individuos comenzaron a alejarse del grupo principal, como si buscaran nuevas fuentes de sustento o incluso formas diferentes de cazar. Este comportamiento inusual desató un debate sobre los efectos de un cambio tan drástico en la jerarquía social de los gorilas. Tradicionalmente, estos animales viven en grupos muy unidos, con un macho dominante al frente. Pero a medida que se expandió la caza, surgieron preguntas sobre cómo esta nueva práctica afectaría la dinámica de grupo. ¿Podrían los gorilas dividirse en cazadores y herbívoros? ¿O este nuevo comportamiento conduciría a una evolución social más profunda, transformando para siempre las estructuras familiares de los gorilas? Presión ecológica y evolución. La evolución de los seres vivos es un proceso lento pero constante. A medida que los gorilas se enfrentaban a la escasez de recursos, la necesidad de adaptarse se hizo más evidente. El cambio en el comportamiento de Karnak podría ser una respuesta directa a esta presión ecológica. La pérdida de hábitat y la creciente competencia con otras especies animales por alimentos cada vez más escasos llevaron a los gorilas a reaccionar de maneras nuevas e inesperadas. Estudios recientes sugieren que, en las últimas décadas, los ecosistemas africanos han experimentado cambios significativos. La creciente urbanización, la deforestación y el cambio climático han provocado una disminución del suministro de alimentos para los gorilas. Los bosques densos, que solían ser un refugio seguro, se están fragmentando cada vez más, lo que afecta directamente la disponibilidad de alimentos. Y este no es un fenómeno aislado.
Las especies de primates de otras partes del mundo también se ven obligadas a adaptarse, y muchas muestran comportamientos más agresivos en su afán de supervivencia. El gorila de Karnak no está solo en este proceso de adaptación. En regiones cercanas, otros primates, como los chimpancés y los bonobos, también han comenzado a explorar nuevas fuentes de proteínas, aunque a menor escala. Sin embargo, la transición de herbívoro a depredador, como en el caso de Karnak, es un ejemplo extremo de cómo las presiones ecológicas pueden provocar rápidas transformaciones conductuales. Al adoptar la caza, el gorila no solo aseguró su supervivencia en un entorno hostil, sino que también demostró cómo la evolución puede verse influenciada por las necesidades inmediatas de un ser vivo. El cambio en el comportamiento de los gorilas también plantea la cuestión de la evolución cultural. A diferencia de los cambios genéticos, que pueden tardar millones de años, la evolución cultural puede ocurrir en cuestión de 1 o 2 generaciones. El gorila de Karnak podría haber sido pionero en una revolución cultural dentro de su especie, transmitiendo sus nuevos hábitos a otros miembros del grupo. Aunque la ciencia aún investiga la rapidez con la que estos comportamientos pueden aprenderse y transmitirse, es posible que este nuevo comportamiento se convierta en un rasgo más común en el futuro. El impacto en la dinámica social. La cacería de Karnak no pasó desapercibida para sus compañeros. Dentro del grupo de gorilas, un cambio en la dinámica social era inevitable. Los gorilas, criaturas altamente sociales, viven en grupos estructurados, donde las relaciones se determinan principalmente por la fuerza física, la capacidad de protección y la capacidad de búsqueda de alimento. Al adoptar un comportamiento depredador, Karnak desafió estas normas, creando un ambiente de incertidumbre dentro del grupo. Cuando un nuevo miembro del grupo empieza a mostrar comportamientos diferentes, la jerarquía social debe ajustarse. Inicialmente, Karnak era visto con recelo por los demás gorilas. Cazar para obtener carne era un tabú, algo que podía poner a todos en riesgo. Después de todo, el gorila cazador podía atraer a otros depredadores o incluso poner en peligro la seguridad del grupo. Sin embargo, a medida que los gorilas observaban los resultados de la caza de Karnak, su respeto por él crecía. Karnak reveló la posibilidad de una nueva forma de organización social. Los jóvenes gorilas, más curiosos y con mayor flexibilidad de aprendizaje, comenzaron a imitar sus movimientos. El comportamiento de Karnak también impactó al macho dominante del grupo, el líder tradicionalmente responsable de la protección y el sustento de la manada. Inicialmente, el macho dominante se resistió, pues veía el cambio de comportamiento de Karnak como una amenaza a su autoridad. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que la capacidad de Karnak para cazar carne aportaba beneficios tangibles al grupo. La dinámica de liderazgo cambió, y el gorila cazador se ganó el respeto, pero sin desafiar directamente la posición del líder, quien aún ejercía el control sobre el grupo. Este cambio en la dinámica social refleja cómo las especies pueden evolucionar no solo mediante cambios biológicos, sino también mediante transformaciones culturales y conductuales. El gorila cazador, al desafiar el statu quo, se ha convertido en un símbolo de adaptación radical, no solo biológica sino también en el comportamiento social. Esta evolución podría abrir las puertas a una comprensión más profunda de cómo las especies se adaptan a los cambios ambientales y cómo la cultura influye en la evolución. El desafío de las presas y la coexistencia con otros depredadores. A medida que el comportamiento depredador de Karnak se consolidaba, surgieron nuevos desafíos. El primero de ellos estaba relacionado con la caza. Aunque Karnak era un hábil cazador, la caza de carne no era tan sencilla como parece. La selva africana es un territorio donde muchos otros depredadores compiten por la misma fuente de alimento. Karnak tuvo que aprender a lidiar con la competencia de animales como leopardos, hienas e incluso leones, que, hasta entonces, habían sido los principales cazadores de la región. Con el tiempo, los investigadores observaron que Karnak comenzó a adoptar tácticas que combinaban sigilo e inteligencia. No cazaba en zonas abiertas donde los leones pudieran abrumarlo fácilmente, en cambio,
prefería bosques densos y zonas de vegetación alta, donde podía emboscar a sus presas con mayor eficacia. Este comportamiento demostró una sólida adaptación al entorno, aprendiendo no solo a cazar, sino también a protegerse de otros depredadores que pudieran amenazar su supervivencia. A pesar de su éxito capturando presas, Karnak no era inmune a los peligros que lo rodeaban. En una ocasión, se topó con un león solitario, uno de los depredadores más temidos de la región. La lucha fue intensa, pero Karnak, con su fuerza bruta, logró escapar, aunque herido. Este incidente demostró que, a pesar de sus habilidades de caza, aún se estaba adaptando. El enfrentamiento con el león no solo puso de manifiesto la vulnerabilidad de Karnak, sino también el riesgo que corrió al desafiar el orden establecido de la selva. La coexistencia con otros depredadores también provocó un cambio en la estructura defensiva del grupo de gorilas. Al observar la capacidad de Karnak para protegerse de los depredadores, algunos miembros del grupo comenzaron a imitar sus comportamientos defensivos. El uso de rocas y ramas como armas improvisadas, por ejemplo, se convirtió en una táctica compartida entre los gorilas más jóvenes. Esto indicó una adaptación colectiva, donde el comportamiento de Karnak no era solo una modificación individual, sino un fenómeno que estaba alterando la cultura del grupo. Este aprendizaje sobre la coexistencia con otros depredadores y las estrategias defensivas que surgían entre los gorilas plantea una pregunta crucial: ¿cómo afectaría el comportamiento de Karnak a las futuras generaciones de gorilas? ¿Estaba creando un nuevo modelo de supervivencia para su especie, uno que pudiera extenderse y consolidarse con el tiempo? ¿O, con el tiempo, el grupo volvería a sus hábitos herbívoros, descartando la adaptación de Karnak como una excepción? El legado de Karnak y la evolución de una nueva especie a medida que el comportamiento depredador de Karnak se consolidaba, lo que antes parecía un comportamiento aislado se convirtió en un hito en la evolución del gorila. El gorila cazador de carne, con sus capacidades de adaptación y su mayor capacidad de supervivencia, se convirtió en una figura central en el debate sobre la evolución de los primates. Pero el legado de Karnak va más allá de su capacidad de caza. Puso de relieve la capacidad de adaptación radical, no solo en respuesta al entorno, sino también como resultado del cambio cultural dentro de su propia especie. La posibilidad de un nuevo linaje evolutivo, generado por la adaptación de Karnak, se ha convertido en un tema de interés para los científicos. Las futuras generaciones de gorilas podrían seguir el ejemplo de Karnak, incorporando comportamientos depredadores a sus hábitos alimentarios, o quizás, con el tiempo, este comportamiento desaparecería, convirtiéndose en una excepción en una sociedad predominantemente herbívora. Sin embargo, lo que ha quedado claro es que el comportamiento de Karnak no fue solo una modificación biológica, sino también una importante transformación cultural. El impacto de Karnak en las futuras generaciones de gorilas podría ser más profundo que cualquier alteración genética. Cazar, protegerse de otros depredadores y las estrategias de coexistencia con otros animales depredadores se convirtieron en habilidades que podían transmitirse de generación en generación. Las madres gorilas, por ejemplo, comenzaron a enseñar a sus crías a distinguir entre presas fáciles y los riesgos que implicaba cazar animales más grandes. Este aprendizaje cultural podría ser clave para comprender cómo el comportamiento de Karnak podría propagarse, moldeando a la siguiente generación de gorilas. Sin embargo, persisten las dudas sobre el alcance de esta adaptación. Los científicos señalan que, si bien el comportamiento de Karnak ha demostrado ser ventajoso en algunas situaciones, también plantea riesgos significativos, especialmente en un ecosistema sometido constantemente a la presión de factores externos como el cambio climático y la pérdida de hábitat. La caza puede ser una solución temporal, pero ¿mantendrá a la especie a largo plazo? La evolución del gorila cazador de carne es una historia en curso, y comprender plenamente las respuestas podría llevar años, incluso décadas. La historia de Karnak, el primer gorila cazador de carne, es solo el comienzo de un sorprendente viaje hacia la comprensión de la adaptación y la evolución de los seres vivos.
Este gorila, que desafió las expectativas de su especie, no solo demostró la flexibilidad de la naturaleza, sino también cómo las presiones ambientales pueden desencadenar cambios inesperados. La selva africana, un lugar donde la supervivencia es una batalla diaria, ahora presencia una transformación que podría reescribir las reglas de la evolución de los primates. Solo el tiempo dirá si la adaptación de Karnak se extenderá a toda su especie o será una excepción. Pero algo es seguro, los gorilas, como todas las especies, siguen evolucionando en respuesta a los cambios que los rodean. El legado de Karnak es una lección de resiliencia, de cómo la vida, por inmutable que parezca, siempre encuentra la manera de adaptarse y sobrevivir. Con la misma curiosidad que nos llevó a este descubrimiento, seguiremos el desarrollo de esta historia y el impacto que tendrá en las futuras generaciones de gorilas. Al fin y al cabo, la evolución nunca deja de sorprender.